Nos hemos desplazado hasta la calle 12 de Mayo en Valladolid para entrevistar a Elisa Delibes, hija del escritor Miguel Delibes, y desde hace poco tiempo presidenta de la fundación a la que da nombre su padre. Elisa Delibes, filóloga y profesora de secundaria, es una entusiasta de la lectura. Además, coordina el plan de fomento de la lectura de su centro, desde la biblioteca escolar. Esperemos poder charlar con ella de su padre y de su obra, quizá también de literatura, para enriquecer un poco más lo que conocemos de este hombre y de su producción artística. Hola, buenas tardes. Le agradecemos que haya podido atendernos y que haya tenido el placer de recibirnos en la casa. A ver, en primer lugar nos llama la atención el hecho de que su padre comenzase estudios de Derecho y después no se dedicara a ello. ¿Qué fue lo que le inclinó a la actividad literaria, a la escritura como vocación exclusiva? Bueno, exclusiva no era, ¿eh? Él era profesor de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio y que, bueno, luego era además periodista, pues te digo que exclusiva, no, periodista del Norte de Castilla, daba clases en la Escuela de Comercio y escribía, o sea que no perdía el tiempo realmente, ¿eh? O sea, no lo tuvo fácil, no. Y lo que le inclinó a la literatura, bueno, pues nunca se sabe, pero él sí que dice que se presentaba así a todos los concursos, a todo lo que salía y que iba teniendo así como pequeños éxitos y ya cuando se presentó al Nadal y se lo dieron ya no tuvo duda de que iba a seguir, porque, bueno, pues él dice siempre, era mayor ya, tenía 28 años ahora, yo pienso que era muy joven, que la gente empieza más tarde, todo. Imaginamos que conocerá y le gustarán todas las obras de su padre, pero ¿hay alguna que tenga algún especial para significado? usted? Bueno, pues yo muchas veces me paraba a pensar cuál era la que más me gustaba y cuando tenía vuestra edad decía El Camino, pero creo que es que tampoco había leído muchas más, me encantaba El Camino, pero luego ya cuando fui mayor leí Los Santos Inocentes, pero porque salió mucho más tarde, salió en el 81, yo ya tenía 30 años y me encantó Los Santos Inocentes y luego todo el mundo dice la de Señora de Rojo sobre fondo gris porque es la historia de mi madre y bueno, pues nos quedamos sin madre muy jóvenes porque ella murió prematuramente de un tumor cerebral, pero es demasiado íntimo. Desde su actividad profesional de secundaria, ¿qué destacaría de la obra de Miguel Delibes para desarrollar en una clase y transmitir a sus alumnos? Bueno, no lo sé, mira, jamás en mi vida he explicado a Miguel Delibes, nunca, pero porque nunca llegamos al final, ¿sabes? Y entonces, nunca, y procuro no llegar. Yo que destacaría, pues me gustaría destacar, fíjate, el sentido del humor, padre, que sí que lo ve la gente mucho, pero es que lo hay en todas las novelas, aunque sean las más tristes, a lo mejor en El Señora de Rojo menos, y lo hay mucho en los diarios del cazador, del emigrante, y me gustaría que pensara que era un hombre con sentido del humor, porque es verdad lo que dicen, que era éticamente o moralmente a él importaba, o sea, le horrorizaba pensar que con sus novelas podría escandalizar a alguien o hacer mal a alguien. Estaba demasiado obsesionado con eso, pero obsesionado de verdad, tenía escrúpulos de conciencia, de pensar que si escribía tenía que ser para hacer el bien, para hacer... Entonces la gente a veces puede pensar que era una persona un poco aburrida con tanto hacer el bien, y no era una persona aburrida, era una persona divertida. Entonces, como hija que soy y que le conocía de verdad, me gustaría dejar claro a los alumnos que había que buscar el sentido del humor en todas sus novelas. En la obra de Delibes es constante la presencia de niños y personajes desfavorecidos o débiles. ¿Era esta su forma de reclamar justicia y solidaridad hacia ellos? Mira, ayer lo dijeron también en esto y era verdad. Él dice en una conferencia que dio, porque mucha gente le preguntaba sobre el sentido moral, eso, en su obra, y entonces dice que está seguro que con los buenos sentimientos solo no se hacen buenas novelas, que al revés, que decía que eso era un lastre, que André Gide, que era un escritor francés, decía, es con los buenos sentimientos con los que se hacen malas novelas, pero que él no lo podía dejar a un lado, viene a empalmar con lo que habíamos dicho antes, que no podía, que es que además no solo no podía, que es que le parecía que tenía que ser así, él era creyente, él era católico, a todo esto, y entonces le parecía pues que si Dios le había dado este don era para hacer bien como a la humanidad, o sea
que no lo dejaba aparte nunca. Y lo de los niños, pues también es verdad que ellos fueron muchos hermanos, él tuvo muchos hijos, siempre estaba entre niños y le hacían verdadera gracia los niños, las ocurrencias de los niños, todo lo que hacían. Mira, ahora mismo acabo de ver yo una foto que está con 2 hijos míos y otro, y que se ríe tanto de algo que están diciendo, luego os la enseño la foto, y digo, es que cómo se lo pasaba con todas las bobadas que decían los niños, le encantaba. Luego no era muy niñero de jugar con ellos ni de estar mucho tiempo con ellos, le gustaban ya como a partir de los 7 o los 8, que se hablaba de verdad con ellos y se reía mucho con ellos. El mundo rural aparece con fuerza en las obras de Delibes. Es conocido su gusto por la vida rural, la caza y las actividades al aire libre. ¿Cree que a través de ello quería influir en otras generaciones para conseguir mayor respeto y conocimiento del entorno natural? Él dice siempre que el gusto de la naturaleza le vino de su padre. Dice que cuando él era niño, los niños de su generación, que casi ninguno sabía ni nadar ni andar en bici, los que eran de la ciudad. Y sin embargo, que él sabía todo esto porque su padre era francés. Era su abuelo francés y entonces era la educación francesa, que le encantaban los deportes y la vida al aire libre. Su padre dice que desde que tenían 8 años o 9 les llevaba de morraleros para cazar. Entonces él le encantó y él sí que lo transmitió también a sus hijos. Pero por ejemplo ayer dijeron en el homenaje que le dieron, ya no me acuerdo quién de todos porque hablaron tantos, que lo que llama la atención es que en 1975 él entró en la academia, era muy joven y sobre todo que hace muchísimos años, hace 40 años casi, y que el discurso que dio era el sentido de la naturaleza y ya hablaba de que se estaban cargando la naturaleza, cuando lo de la ecología, el medio ambiente, la capa de ozono, faltaban siglos. Entonces dicen, bueno, fue un precursor, un ecologista precursor, y realmente se quería influir, pero porque a él le había hecho muy feliz la naturaleza, entonces le parecía que si la descubría la gente, pues les haría también muy felices, ¿eh? Pero vamos, no por nada más, yo creo que si todo el mundo le hubiera gustado tanto como a él no le hubiera gustado tanto, porque hubiera ido todo el mundo y entonces ya no le hubiera gustado, porque lo que le gustaba también es un poco la soledad, el campo y todo eso. La última de sus obras, El hereje, es un homenaje a la ciudad de Valladolid en un momento histórico deplorable, el auto de fe de 1559. ¿Por qué eligió este hecho para novelar sobre su ciudad? Yo no lo sabía muy bien, pero he oído a un profesor de Derecho, Torío, Ángel Torío, que ahora ya está jubilado, jubiladísimo, y tenían una tertulia que decía la tertulia de los listos aquí en el Hotel Felipe IV, que iban de Valladolid muchos. Bueno, pero esta tertulia llevaba, él no iba nunca a tertulias ni nada de esto, pero esta me dio pena que tuviera que dejarlo, porque empezó muy poco después de morir mi madre, y iban Quiñones, iban muchos médicos, Quiñones, Durán, Sánchez Villares, médicos, muchos profesores de Derecho, también Arias Bonet, esto... Torío, entonces decían la tertulia de los listos, porque eran muchos catedráticos sobre todo, y luego él iba también, y entonces de que alguien contó de este auto de fe y que le interesó muchísimo, muchísimo, y yo creo que fue Ángel Torío el que le mandó las actas todavía notariales, que de los documentos del pasado lo que más allí son contratos, cosas notariales que se conservan. Entonces le mandó como las actas del auto de fe entonces le interesó mucho y pensó novelarlo, pero que le costó mucho porque él siempre había escrito de lo que conocía y esto no lo conocía, vamos, tenía una idea porque él dio historia de la cultura también en la Escuela de Comercio, pero vamos, no lo sabía mucho y tuvo que documentarse muchísimo, y él escribía los libros en mucho menos tiempo y a lo mejor este libro pues tardó 4 o 5 años porque tuvo que documentarse mucho realmente. Suponemos que la redacción de esta obra le supuso un esfuerzo de documentación como ninguna otra. Por ejemplo, El camino. Es una obra más intimista, ¿no? Efectivamente, y él dice además que El camino fue la primera obra que le salió a su gusto, que las otras dos él no aguantaba ni La sombra del ciprés de verdad ni Aún es de día, vamos, hasta el punto que yo no he leído Aún es de día porque siempre no la leas, o sea, le parecía tan mala que no la he leído, es el momento que la he leído, la leeré ahora ya que se ha muerto, pero dice que El camino además que lo escribió yo creo que en 3 meses, dice, en los 3 meses de verano que le salió así de corrido y que pensó, pero qué gusto, porque es que las otras de que se había intentado esforzar en disfrazarse de literato, en poner frases muy rimbombantes, y que le salió mucho mejor sin disfrazarse, y además efectivamente no tuvo que documentarse porque él veraneaba al Molledo, Portolín, que era un pueblo de Cantabria, y conocía la historia del valle, y el año pasado que le hicieron hijo predilecto de Molledo, cuando fuimos, decía la profesora de literatura, la equivalente a esta Elisa y a esta Elisa, la equivalente a Gigi del Valle, de Iguña,
Dice, es que cojamos el camino y empecemos por aquí a la derecha, la Poza del Inglés, a la izquierda. Dice, es que no podía ser otro pueblo, ¿sabes? O sea, que es que no tuvo que documentarse, es que lo tenía delante y lo contó simplemente, efectivamente. Sabemos que la Fundación Miguel Delibes se localiza provisionalmente en el lugar donde nos encontramos, pero ¿cuál será su emplazamiento definitivo? El emplazamiento definitivo a mí me encanta, que nos lo ha ofrecido el ayuntamiento, y es la casa de los ferroviarios, pero que no se puede llegar en este momento nada más que cruzando la vía auténticamente. Que yo no he ido todavía, pero me lo han enseñado en la maqueta, que lo han expuesto aquí en esto, y es, dice, donde está, donde daban la vuelta a los trenes, ¿cómo se llama? Un edificio circular, va a ser la Biblioteca Municipal Miguel Delibes, y al lado hay la casa donde vivían los ferroviarios, y esa va a ser la fundación. Y entonces, el otro día nos han llamado del ayuntamiento a ver si queríamos, pero esto vamos a... No, se lo dijo el otro día el alcalde también, con motivo de las elecciones, sería que nos dejaba una planta de la Casa Revilla, que no está mal, ¿sabes? Es que esto de las vías va para largo, para el 19, sí, para el 20, eso no sé ni si lo veremos. Entonces es muy bonito, pero no podemos estar así 8 años. Y entonces es la Casa Revilla, que está por Calderón, por los juzgados, ¿sabes? Sí, por ahí, que es bonita, y nos enseñaron la sede y estaba bonita realmente. Y entonces va a ser ahí. Y ahora de momento, pues sí, la sede social que hemos tenido que poner para constituir legalmente la fundación ha sido esta casa. ¿Será esta fundación la plataforma desde la que se promocionen los valores humanos que están presentes en la producción literaria de Delibes? Pues esperemos que sí, y además me hace gracia porque el que nosotros legalmente ninguno somos de derecho, ni sabríamos ni de económica, ni sabríamos crear esta fundación, y el señor que creó la Fundación ABC, que es un consejero del Norte de Castilla, que mi padre también era consejero, es el que nos creó un poco la fundación. Entonces puso, pues lo que ponen todas las fundaciones, para transmitir la obra de Delibes, para la caza, la pesca, y un hermano mío dijo, hay que poner algo de los valores humanos en los estatutos, vamos, hay que ponerlo, porque a él le hubiera gustado, a él le hubiera importado lo que más. Entonces lo pusimos, que me parece que fue la denominación exactamente, el humanismo cristiano, ¿sabes? Que era algo como que defendía a él, que es un poco por los valores humanos, lo que decimos. En eso era gracioso, porque una hija mía le hizo una vez una entrevista porque le dieron el premio a los valores humanos de Vocento. Entonces le decía, ¿qué te ha parecido? Dice, pues a mí me parece que valores humanos, si somos humanos, pues eso antes lo tenía todo el mundo, y ahora es tan raro que te dan un premio. Si tienes valores humanos, ahora es tan raro, que hasta te dan un premio por tenerlos. O sea que le parecía lo normal, pero nosotros sí que lo hemos metido en los estatutos, promover los valores humanos, ¿sí? O el humanismo cristiano, algo así. Como fundación literaria recopilará y custodiará el legado cultural de su padre. A partir de ella se estudiará y difundirá su obra, además de apoyar en los estudios sobre la misma. ¿Podremos tener acceso a los jóvenes que estudiamos su legado en las aulas? Pues yo creo que sí, se podrá tener, y además sí que es lo que esperamos realmente en la fundación. A los hermanos esto nos pesa una barbaridad, y yo, vamos, era partidaria de no hacerla, porque me parece que hay que moverse tanto. Y sin embargo un hermano me dijo, pero precisamente eso, porque nos cuesta tanto, pues creo que debemos hacerlo. O sea, que tiene fundación todo el mundo, y porque él no, él en su día sería incapaz de pedir a nadie que dieran para su fundación, pero nosotros pues lo hemos pedido, y esperemos pues que sí que llegue, Desde luego el que hubo la suerte, porque profesoras como tú o como yo, de haber llegado mucho, hay muchos más que otros a las aulas, entonces en eso no se puede quejar. Él dijo, sí que fui profeta en mi tierra, desde luego en mi tierra lo leen todo el mundo, los niños y tal, pero que no se pare ahí, que una vez muere todo, pues que digan, bueno, se acabó ya todo. Pues no, a través de la fundación, que llegue a todo el mundo y a las aulas también. Claro, a ver, que lo diga Luis. Le agradecemos profundamente su colaboración y el que nos haya dedicado tanto tiempo. Muchas gracias. Nada, yo...